Los ojos del niño no se apartaban de los pastelitos. Sus pequeñas manos se aferraron al borde del suéter desgastado de su madre mientras estaba sentado tranquilamente en su regazo, su rostro redondo presionado contra su pecho, su mirada inocente fija en el pequeño plato de postre que se encontraba a solo 2 mesas de distancia. Los cupcakes eran suaves, cremosos y perfectos, un remolino de chocolate, vainilla y glaseado de fresa brillando bajo las cálidas luces del café. La madre, sin embargo, mantuvo la mirada baja. Ella no había venido a comprar nada. Ella solo había entrado para escapar del frío cortante del exterior, esperando que nadie notara que no había pedido nada. Si crees que todavía existe la bondad en este mundo, tómate un momento para darle me gusta, compartir, comentar y suscribirte a este canal. Porque a veces un acto de bondad puede reescribir la vida entera de alguien. El nombre de la madre era Grace Miller, una madre soltera de 28 años que había aprendido a sobrevivir con muy poco. Su marido, Isen, se había ido cuando su hijo Noah tenía solo 1 año. Desde entonces, la vida había sido una tormenta de facturas sin pagar, trabajos ocasionales y noches de insomnio. Vivían en un pequeño apartamento en el sótano en Portland, Oregón, un lugar donde las paredes estaban húmedas en invierno y el aire olía a óxido. Grace trabajaba como limpiadora a tiempo parcial en una tienda de comestibles local y ganaba apenas lo suficiente para mantener las luces encendidas. Esa mañana, Grace no había comido nada. Ella solo le había dado a Noé medio trozo de pan que había guardado de la noche anterior. El café en el que estaban sentados no era su parada habitual. Era cálido, tranquilo y olía a comodidad. Ella había entrado solo porque Noah estaba temblando tan fuerte que pensó que sus pequeñas manos podrían entumecerse. Ella no había pedido nada, fingiendo estar esperando a alguien, rezando para que el personal no le pidiera que se fuera. Pero entonces sucedió. El momento que le rompió el corazón. Noé vio los pastelitos. Sus ojos azules, abiertos por el hambre y el asombro, estaban pegados al glaseado, a la pequeña cereza brillante que cubría uno de ellos. Él no dijo una palabra. Se portaba demasiado bien para eso. Pero Grace lo vio. El anhelo en su rostro, el deseo inocente que toda madre puede sentir incluso antes de que un hijo hable. Ella tragó saliva con dificultad, giró su cabeza hacia su hombro y susurró suavemente, «Tal vez la próxima vez, cariño». El camarero, un joven de pelo bien peinado y sonrisa forzada, se fijó en la pareja. Dudó por un segundo cuando vio que el niño lo miraba fijamente, luego miró hacia otro lado rápidamente. Estaba acostumbrado a momentos como este. El café estaba en un barrio caro y gente como Grace no encajaba allí. Pensó que si la ignoraba, pronto se iría en silencio. Así que continuó limpiando las mesas, fingiendo no notar la mirada inocente del niño. Grace sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Podía sentir las miradas de los otros clientes, el juicio silencioso. Ella envolvió fuertemente a Noah con sus brazos, deseando poder desaparecer. Pero lo que ella no se dio cuenta fue que alguien más la estaba mirando. Alguien que se dio cuenta de todo. En la mesa cerca de la ventana estaba sentado Michael Carter, un hombre de unos 30 años que vestía un blazer gris sobre un suéter azul marino. Era el tipo de persona a la que la gente a menudo llamaba exitosa. Era dueño de una pequeña empresa de construcción, vivía solo en una casa que parecía demasiado tranquila y venía a este café todos los sábados por la mañana por rutina. Tenía un plato de pastelitos delante de él. Ni siquiera le gustaban mucho los dulces. Solía pedirlos porque a su difunta esposa Emily le encantaban. Como ella falleció hacía 3 años en un accidente automovilístico, nunca los terminó. Él simplemente siguió ordenándolos, como un hábito que le recordaba a ella. Pero hoy, algo en el niño mirando esos pastelitos despertó algo muy profundo en su interior. Los ojos inocentes del niño le recordaron a la hija que nunca tuvo. Su esposa estaba embarazada cuando ocurrió el accidente. El dolor de perderla a ella y al niño no nacido nunca lo abandonó. Y ahora,
Mientras observaba las manos temblorosas de Grace y el hambre silenciosa de Noah, algo dentro de él cambió. Respiró profundamente, cogió su taza de café e hizo una señal al camarero. «Tráeme otro plato de los mismos pastelitos», dijo en voz baja. El camarero, aliviado de tener un cliente real, asintió y se apresuró a irse. Cuando llegó el nuevo plato, Michael se levantó, caminó hacia la mesa de Grace y colocó suavemente el plato frente a Noah. Grace levantó la vista en estado de shock, sus labios se separaron como para negarse, pero antes de que pudiera hablar, Michael sonrió suavemente. Él los estaba mirando. Creo que están destinados para él. Grace sintió que las lágrimas le pinchaban los ojos. Ella negó con la cabeza. «No puedo aceptarlo», susurró con voz temblorosa. Michael se acercó un poco más. «Solo son pastelitos», dijo con dulzura. «Pero quizá hoy sea más que eso». Por un instante, el silencio llenó el aire. Una quietud que solo se da cuando algo puro toca el corazón. Noah miró a su madre en busca de permiso, y cuando ella finalmente asintió, extendió sus manitas y cogió el pastelito con glaseado de chocolate. Su sonrisa, amplia, inocente y radiante, fue suficiente para que el pecho de Michael doliera de la mejor manera posible. Grace susurró un suave «gracias», con la voz quebrada a mitad de la frase. No tenía palabras para describir lo que acababa de hacer ese desconocido. Hablaron un rato después de eso sobre todo y nada. Grace le contó un poco de su vida, evitando cuidadosamente las partes que le dolían demasiado. Michael escuchó, sin juzgar, sin compadecerse, simplemente escuchando. Por primera vez en mucho tiempo, Grace se sintió vista. No como una madre soltera con dificultades, sino como una persona que aún tenía sueños y dignidad. Cuando finalmente se levantó para irse, Michael notó cómo su chaqueta era tan fina que el viento la atravesaba. Metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta de visita y la dejó con cuidado sobre la mesa. «Si alguna vez necesitas ayuda, aunque sea para arreglar algo en tu apartamento, llámame», dijo. Grace dudó, pero la aceptó con un leve asentimiento. No miró atrás al irse, pero algo de ese momento persistió en su corazón mucho después. Pasaron los días. Grace volvió a su rutina. Limpiar pisos, ahorrar cada dólar, cuidar de Noah. Pero una mañana, la calefacción de su apartamento se estropeó durante una helada. Recordó la tarjeta de Michael, y tras horas de duda, finalmente marcó el número. Cuando llegó, no vestía como un hombre rico, solo llevaba una chaqueta sencilla y una caja de herramientas. Arregló la calefacción y luego observó en silencio el pequeño apartamento. Las paredes estaban desconchadas, la nevera casi vacía, y sin embargo, había calor, el tipo de calor que solo crea el amor. No dijo nada entonces, pero al irse, tomó una decisión. Una semana después, volvió a llamar a Grace y le ofreció trabajo. Limpiando oficinas en su empresa con mejor sueldo y horario fijo. Grace intentó negarse al principio, pensando que solo era amable. Pero Michael insistió en que era un trabajo justo y que confiaba en ella. Así fue como todo empezó a cambiar. Grace trabajó duro, sin faltar ni un solo día. Ganó lo suficiente para mudarse a un apartamento un poco mejor. Le compró ropa nueva a Noah e incluso empezó a tomar clases nocturnas para terminar su carrera. Michael pasaba a menudo a ver cómo iban las cosas, siempre tratándola con respeto. Con el tiempo, se formó un vínculo tácito, no de romance al principio, sino de gratitud, confianza y sanación mutua. Noah lo adoraba. Corría hacia Michael cada vez que lo visitaba, le mostraba sus dibujos y le contaba historias. A veces Michael volvía a traer pastelitos, no por lástima, sino como un silencioso recordatorio de cómo se conocieron. Meses después, en el cuarto cumpleaños de Noah, Grace invitó a Michael a una pequeña reunión en su casa. Ella misma había horneado pastelitos por primera vez. Cuando los trajo, Michael sonrió. La misma sonrisa cálida y genuina que lo había cambiado todo meses después.
Hace tiempo. Esa noche, después de que Noah se durmiera, Grace se quedó junto a la ventana con lágrimas en los ojos. Miró a Michael y le susurró suavemente: «Ese día no solo le diste pastelitos a mi hijo. Nos diste esperanza», dijo Michael con ternura. «Quizás él también me dio algo». Había olvidado cómo era la esperanza hasta que la vi en sus ojos. La vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana, pero se convirtió en algo hermoso. Grace encontró estabilidad. Noah se volvió más feliz. Y Michael, por primera vez desde que perdió a su esposa, comenzó a sentirse completo de nuevo. Lo que comenzó con un pequeño acto de bondad había reescrito 3 vidas. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete. Porque cada pequeño acto de compasión puede crear milagros que quizás nunca veamos. Y antes de irte, comenta abajo: ¿crees que un gesto amable puede realmente cambiar la vida de alguien? Grace y Noah lo creían. Y en algún lugar de un tranquilo café de Portland, un hombre llamado Michael aprendió que a veces Dios nos envía justo a quien necesitamos. Disfrazado de niño hambriento y su valiente.